Margaret Sullivan se quedó paralizada en medio de la calle neblinosa de Portland, el café de la mañana salpicando sus zapatillas gastadas mientras sus manos comenzaban a temblar. Ante ella se encontraba un pastor alemán sobre sus patas traseras, con las delanteras juntas como si estuvieran rezando, y una bolsa de plástico negra colgando de su boca ensangrentada. No se trataba de una mascota perdida pidiendo comida. Era una madre suplicando por la vida de sus cachorros. El grito de Betty Anderson rompió el silencio de la mañana al dejar caer el periódico y tropezar hacia atrás contra sus rosales. «Dios mío, Margaret, esa perra. Está llorando». La voz de la anciana se quebró al señalar las inconfundibles lágrimas que empapaban el pelaje ámbar de la perra. El instinto de enfermera de Margaret resurgió tras 40 años de jubilación al notar la respiración superficial y entrecortada, la forma en que aquellos ojos inteligentes la miraban con desesperación. La bolsa no solo la llevaba, la protegía. La acunaba. A pesar de la sangre que brotaba de donde los colmillos la habían agarrado con demasiada fuerza y durante demasiado tiempo. «Tranquila, pequeña», susurró Margaret, arrodillándose a pesar de sus rodillas artríticas. «Enséñamela». ¿Qué amor maternal había impulsado a esta criatura a ponerse de pie como un humano y rezar? Deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo ahora mismo. Continuemos con la historia. La niebla matinal se aferraba a Laurel Heights como un sudario, amortiguando los sonidos del suburbio que despertaba. Margaret Sullivan había caminado por estas calles durante 23 años, pero los 2 últimos habían transformado su rutina diaria en una peregrinación de dolor. Cada paso la llevaba por delante de casas donde antes se oían risas por las ventanas, donde Tom había ayudado a los vecinos a arreglar grifos que goteaban y a construir muebles para el jardín. Ahora esas mismas casas solo guardaban silencio y tenían las cortinas corridas. Sus ocupantes se habían mudado o se habían reunido con Tom en el Riverside Memorial Garden. La cocina de Margaret contaba la historia de una vida interrumpida. 2 tazas de café seguían sobre la encimera cada mañana, una llena y otra vacía. El frigorífico zumbaba con su melodía solitaria, medio vacío, salvo por comidas individuales y medicamentos alineados como soldados en el estante superior. Nitroglicerina para el corazón, metaprolol para la presión arterial, pastillas que costaban más que su compra semanal. El sobre de Medicare estaba sin abrir sobre la mesa, otra denegación que no se atrevía a leer. «Buenos días, Tom», susurró a la fotografía sobre la repisa de las chimeneas con su uniforme de policía impecable y su sonrisa eterna. Hoy otra vez en silencio. Linda llamó la semana pasada. No, espera, ¿fue el mes pasado? La confusión la asustaba más que los dolores en el pecho. 40 años como enfermera de urgencias salvando vidas con manos firmes y mente clara, reducida a olvidar las llamadas de su propia hija. Los polvorientos libros de medicina que se alineaban en el pasillo parecían burlarse de ella ahora. Anatomía de Gray, soporte vital cardíaco avanzado, curso básico de enfermería de traumatología, conocimientos acumulando polvo mientras ella acumulaba soledad. Su estetoscopio colgaba del perchero como una reliquia, su peso un recordatorio del propósito perdido. Ella había sido alguien alguna vez. Margaret Sullivan, enfermera titulada, la enfermera que podía poner una vía intravenosa en una ambulancia en movimiento, que había convencido a personas de no saltar de puentes, que había sostenido más manos en sus últimos momentos de las que podía contar. Las visitas diarias de Betty Anderson se habían convertido en ejercicios de resistencia. La cazuela de ayer aún ocupaba mucho espacio, lugares donde los olvidados iban para ser olvidados profesionalmente. El extracto bancario brillaba bajo los medicamentos. $2.847,223. 2 meses de hipoteca si no compraba comida. 3 meses si reducía a la mitad su medicación para el corazón. La casa que Tom le había prometido que sería su hogar para siempre se estaba convirtiendo en su prisión, y cada reparación era otra decisión imposible. La caldera que tosía como un moribundo. El techo que goteaba lágrimas en cubos. Los recuerdos que se filtraban por cada grieta de las paredes. «No estoy preparada», dijo en voz alta, ensayando para la próxima llamada de Linda. «Puedo cuidar de mí misma». Pero le temblaba la mano mientras se servía la única taza de café, y el silencio que le respondió sugería lo contrario. En este barrio de fantasmas y camiones de mudanzas,
Margaret Sullivan se estaba volviendo invisible. Una viuda que contaba pastillas y centavos, esperando algo, cualquier cosa, que le recordara que todavía importaba. El pastor alemán se acercaba con paso deliberado. Cada paso calculado a pesar del cansancio evidente en sus miembros temblorosos. Margaret se fijó en detalles que su ojo de enfermera no podía ignorar. El pelaje enmarañado a lo largo del costado izquierdo de la perra, oscuro por algo más que el rocío de la mañana, la forma en que favorecía su pata trasera derecha, el cuidadoso equilibrio que mantenía a pesar de estar de pie en esa postura imposiblemente humana. Pero fueron los ojos los que dejaron a Margaret paralizada, pozos ámbar de inteligencia que hablaban de una desesperación más allá del instinto animal. «Por favor», susurró Margaret, aunque no sabía por qué sentía que la perra la entendía. La respuesta de la pastora fue agacharse lentamente, doblando las patas delanteras hasta colocar la bolsa de plástico a los pies de Margaret con la reverencia de una ofrenda en un altar. Margaret se dio cuenta de que la sangre de su hocico no era por una herida, sino por el tiempo y la fuerza con que sus mandíbulas habían sujetado su preciado cargamento. Detrás de ella, Betty Anderson se agarraba el pecho, con los periódicos esparcidos por la acera. «Eso no es natural, Margaret. Los perros no hacen eso». Pero Margaret ya estaba arrodillada, con las articulaciones artríticas protestando mientras alcanzaba la bolsa. Sus dedos temblaban al encontrar las asas anudadas, resbaladizas por la saliva y la sangre. Dentro, envueltos en lo que parecía un trozo de manta rota, había 3 cachorros. 2 yacían inmóviles, sus diminutos cuerpos ya fríos a pesar de la suave temperatura de la mañana. Pero el tercero, el más pequeño, se movía con un leve movimiento de su pecho. La formación de Margaret se impuso a sus 2 años de jubilación como un desfibrilador que da una descarga a un corazón parado. Presionó 2 dedos contra el pecho del cachorro, sintiendo el pulso débil y contando las respiraciones superficiales. «Betty, necesito que vayas a mi casa. Armario de medicamentos, estante superior. Hay una almohadilla térmica. El cajón inferior tiene jeringas y suero». La voz de Margaret transmitía la autoridad que una vez había dirigido equipos de trauma. Betty tartamudeó y luego corrió con una velocidad sorprendente para una mujer de 72 años. La madre se había desplomado junto a Margaret, su misión cumplida, pero sus ojos inteligentes seguían cada movimiento mientras Margaret acunaba al cachorro superviviente contra su pecho. No pesaba nada, quizá 200 gramos, pero Margaret sentía la responsabilidad como una fuerza física. La nariz del cachorro estaba fría, demasiado fría, y sus encías pálidas cuando las comprobó con delicadeza. Hipotermia, deshidratación, posiblemente hipoglucemia. Términos de otra vida inundaron su mente mientras se ponía en pie tambaleándose, con la perra madre luchando por seguirla, a pesar de su evidente agotamiento. «Vamos, chica, no vamos a perderlo». La voz de Margaret se quebró al pronunciar esas palabras, recordando otras ocasiones en las que había hecho esa promesa. La sangre de Tom se extendía por el pavimento agrietado. Las compresiones que no pudieron reanimar su corazón. El paramédico que finalmente la apartó. «Lo siento, señora, ha fallecido». Su cocina se transformó en una sala de urgencias improvisada en cuestión de minutos. La almohadilla eléctrica que trajo Betty estaba enchufada cerca de la estufa, creando un nido cálido con toallas viejas. Las manos de Margaret se movían con memoria muscular, preparando una solución de agua tibia y azúcar con la precisión con la que se mezclan los medicamentos intravenosos. La jeringa oral, guardada de los últimos medicamentos de Tom, ahora tenía un propósito diferente, ya que ella administraba con cuidado gotas en la boca del cachorro. Lento y constante, murmuraba, tanto para sí misma como para la perra madre que se había arrastrado para tumbarse junto a la incubadora improvisada. Si va demasiado rápido, provocará una aspiración. La garganta del cachorro se movió, tragando por reflejo. Una buena señal. Margaret sintió que se le cortaba la respiración cuando un pequeño gemido escapó del pequeño cuerpo, débil, apenas audible, pero inequívocamente vivo. Fue entonces cuando se fijó en el collar de la madre, parcialmente oculto bajo el pelaje enmarañado. No era un collar cualquiera, sino uno de cuero grueso con accesorios metálicos. Sus dedos encontraron unas letras bordadas. Unidad K9 retirada, Sasha. Debajo, un número de servicio, desgastado pero legible. No se trataba de una mascota abandonada. Era un perro policía.
Dios mío, susurró Betty desde la puerta. Es un perro policía, Margaret. ¿Qué hace aquí sola con los cachorros? La mente de Margaret iba a toda velocidad mientras continuaba con la reanimación. Las unidades K9 no se escapaban sin más. Eran valiosos, entrenados durante años, unidos a sus adiestradores. Los había visto en urgencias, vigilando a los agentes heridos, negándose a marcharse ni siquiera para recibir tratamiento médico. Que Sasha estuviera allí, sola, tan desesperada como para acercarse a una desconocida. El cachorro se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. Su diminuta pata se flexionó, buscando calor, buscando consuelo. Margaret la colocó contra el vientre de Sasha, observando la cuidadosa inspección de la madre, la suave lamida que parecía decir: «Lo has conseguido, lo has salvado». Pero los ojos de Sasha volvieron a Margaret, y en ellos había algo que hizo que la sangre de la enfermera jubilada se helara. Esto no había terminado, solo era el principio. «Betty, mira esto». Margaret había encontrado algo más en el collar, un pequeño dispositivo, moderno y fuera de lugar en el cuero desgastado. Parecía un GPS, pero más complejo, con lo que parecía ser una pequeña lente de cámara. ¿Por qué un perro policía jubilado tendría un equipo de vigilancia? El sol de la mañana había disipado la niebla, iluminando la escena en la cocina de Margaret con una claridad despiadada. 3 perros, uno luchando por su vida, otro exhausto, 2 pequeñas formas que nunca volverían a despertar. Y en el centro, una mujer que pensaba que sus días de decisiones de vida o muerte habían terminado, dándose cuenta de que a veces el propósito te encuentra cuando menos te lo esperas. Mientras preparaba otra jeringa con agua azucarada, Margaret se fijó en algo más. Dentro de la bolsa de plástico, debajo de donde habían estado envueltos los cachorros, había un trozo de papel, manchado de agua y roto, pero con algo escrito que se podía leer. Le temblaban las manos mientras lo alisaba, distinguiendo 3 palabras escritas con letra temblorosa. «Tú eres la elegida». La respiración del cachorro se había estabilizado y su color había pasado de un pálido mortal a un rosa más saludable. La cola de Sasha golpeó una vez el suelo, la primera señal de esperanza en lo que había sido claramente un viaje desesperado. Pero Margaret no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de verse envuelta en algo más grande que un simple rescate de animales. ¿Deberíamos llamar a control de animales?, preguntó Betty, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Margaret miró a Sasha, a la confianza en esos ojos agotados, al cachorro que empezaba a acariciar a su madre con el hocico. «No», dijo con firmeza. «Todavía no. Algo no va bien aquí, Betty. Un perro policía no aparece así, con cachorros moribundos y equipo de vigilancia». «¿Y esta nota?». Se quedó callada, mirando fijamente esas 3 palabras. «Tú eres la elegida». ¿La elegida para qué? La única persona a la que Sasha fue entrenado para encontrar. La única persona en la que alguien confiaba. La última esperanza. Las preguntas se multiplicaban, pero una cosa era segura. No podía dar marcha atrás. No a la confianza de Sasha, no a la frágil vida del cachorro, ni a cualquier misterio que los hubiera llevado hasta su puerta. Tom siempre decía que Dios obra de maneras misteriosas, susurró, sorprendiéndose a sí misma con esas palabras. No había pensado mucho en Dios desde el funeral de Tom, pero al contemplar aquella escena, el amor desesperado de una madre que trascendía las especies, una vida salvada contra todo pronóstico, un propósito entregado en una bolsa de plástico manchada de sangre, quizá había algo de cierto en ello después de todo. El cachorro volvió a gemir, ahora con más fuerza, y Sasha movió 2 veces la cola. Afuera, la mañana suburbana seguía su rutina, ajena a que en la cocina de Margaret Sullivan 3 vidas acababan de entrelazarse de forma inextricable y un misterio que llevaba 2 años gestándose estaba a punto de desvelarse. El doctor James Chen había visto innumerables emergencias, pero la imagen de Margaret Sullivan acunando a un cachorro al borde de la muerte mientras una perra policía jubilada montaba guardia, a pesar de sus propias heridas, creó una escena que hizo que incluso el veterano veterinario se detuviera. «Sra. Sullivan, este cachorro necesita cirugía inmediata». ¿El daño interno? Estamos hablando de un mínimo de $3.000, posiblemente más. La cifra golpeó a Margaret como un golpe físico. $3.000 podrían haber sido 3 millones.
Calculó mentalmente que eso eran 4 meses de hipoteca, 6 meses de medicamentos, 1 año de comida. El sobre de Medicare que estaba sin abrir sobre la mesa de la cocina parecía burlarse de ella desde su memoria. Otra negativa, otro tratamiento no cubierto, otro recordatorio de que la sociedad había decidido que su valor se había depreciado con la edad. A Margaret se le quebró la voz. Bajó la mirada hacia el cachorro, ahora envuelto en una de las mantas térmicas del veterinario, cuya respiración seguía siendo dificultosa, pero estable gracias a su intervención. ¿Cómo podía explicarle que elegir la vida de este cachorro significaba renunciar a su medicación para el corazón, que salvar a esta criatura inocente podría costarle la vida? Fue entonces cuando Sasha hizo algo extraordinario. La pastora alemana, que yacía exhausta en el suelo de la sala de exploración, se puso de pie de repente. A pesar de su evidente dolor, cojeó hasta la esquina de la habitación donde Margaret había dejado la bolsa de plástico y el collar. Con una delicadeza sorprendente, Sasha sacó algo de un bolsillo oculto en el collar, una pequeña bolsa de cuero desgastada. ¿Qué demonios era eso? El Dr. Chen contuvo el aliento mientras Sasha llevaba la bolsa a Margaret y la colocaba en su regazo con la misma ceremonia que había utilizado con la bolsa de plástico. Dentro, Margaret encontró 5 billetes de $100, doblados y redoblados hasta quedar tan blandos como un paño, y una moneda militar. La moneda llevaba el emblema de la unidad K9 de la policía de Portland y una inscripción: fidelidad, valentía, integridad. Pero fue el pequeño trozo de papel envuelto alrededor de los billetes lo que hizo que el corazón de Margaret se detuviera. De repente, reconoció de forma imposible la letra con la que estaban escritas las palabras: solo para emergencias, cuídala, ella sabe qué hacer. ¿Robert? El nombre escapó de sus labios en un susurro. Robert Hayes, el oficial que había sostenido a Tom mientras moría. El hombre cuyo rostro había visto por última vez en el funeral de Tom, retorcido por la culpa y el dolor mientras intentaba explicarle cómo había salido mal el robo al banco, cómo había llegado unos segundos demasiado tarde. Ella se había apartado de él entonces, demasiado perdida en su propio dolor como para ofrecerle perdón o siquiera un gesto de reconocimiento. Sullivan, ¿se encuentra bien? La voz del doctor Chen parecía venir de muy lejos. La cámara, dijo Margaret de repente, su mente de enfermera haciendo conexiones con la misma precisión y rapidez que había utilizado alguna vez para diagnosticar a pacientes con traumatismos. Hay una cámara en su cuello. ¿Hay alguna forma de ver lo que hay en ella? Chen, Sarah, que ayudaba en la clínica después del colegio, lo oyó desde la recepción. Yo puedo ayudar con eso, se ofreció, acercándose con cautela. ¿Es una cámara corporal? En mi clase de informática acabamos de hacer un proyecto sobre ellas. En cuestión de minutos, Sarah había conectado el dispositivo a su portátil y las imágenes que aparecieron dejaron sin aliento a todos los presentes en la habitación. Quedaron sin aliento. La marca de tiempo indicaba 3 días atrás. A las 3:47 a.m. Un salón modesto, fotos de ceremonias policiales en las paredes, un anciano en una silla, con el rostro demacrado por la enfermedad, pero inconfundiblemente Robert Hayes. Sasha yacía a sus pies, muy embarazada, empujando ocasionalmente su mano inmóvil. El audio era débil pero claro. Lo siento, niña. Pensaba que teníamos más tiempo. El cáncer ha avanzado más rápido de lo que dijeron. La respiración entrecortada de Robert llenaba el silencio entre las palabras. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Encuentra a Margaret Sullivan, la esposa de Tom. Recuerda el olor de Tom en su chaqueta. Encuéntrala. Ella lo entenderá. Tiene que hacerlo. El vídeo continuó durante horas, mostrando los últimos momentos de Robert, la negativa de Sasha a abandonar su lado incluso cuando dejó de respirar. Luego, de forma espantosa, mostró a Sasha dando a luz junto al cuerpo de su cuidador. El nacimiento de 3 cachorros, sus intentos desesperados por mantenerlos calientes y alimentados mientras permanecía en vela. El momento en que finalmente tomó la decisión de marcharse, colocando con cuidado a sus cachorros en la bolsa que Robert había preparado, utilizando los dientes para escribir algo en un papel con un rotulador que él había dejado a su alcance. Margaret se dio cuenta con horror de que Sasha había aprendido a escribir esas 3 palabras. «Tú eres el elegido». «Dios mío», susurró Betty. Se quedó con él durante días. Dio a luz sola. Ella,
El vídeo pasó a imágenes exteriores. El viaje de Sasha por las calles de Portland, evitando a los servicios de control de animales, escondiéndose durante el día y viajando por la noche. Luego, el ataque, los coyotes atraídos por el olor de los recién nacidos. La lucha desesperada de Sasha, protegiendo la bolsa con su cuerpo, perdiendo a 2 de sus cachorros a pesar de su valentía. Las imágenes la mostraban limpiándolos, intentando reanimarlos, aceptando finalmente su pérdida, pero negándose a abandonarlos. Esta perra recorrió 24 kilómetros, dijo el doctor Chen, comprobando los datos del GPS. 24 kilómetros a través de zonas urbanas y suburbanas, herida, llevando a sus cachorros. El hecho de que te encontrara específicamente. Robert la entrenó, dijo Margaret, con voz hueca. La entrenó para que me encontrara si le pasaba algo. Miró de nuevo la moneda conmemorativa, recordándolo ahora. Robert y Tom habían sido compañeros antes de que Tom pasara a la patrulla. Mejores amigos. Robert había sido el padrino en su boda. Los mejores amigos. Robert había sido el padrino en su boda. ¿Cómo había podido olvidarlo? ¿Cómo había podido el dolor borrar tanto de su memoria? Sullivan, el doctor Chen dijo con delicadeza. ¿Qué quiere hacer? El cachorro necesita una operación en menos de 1 hora. Margaret miró los $500 para emergencias, el último regalo de Robert. No era suficiente, ni mucho menos, pero entonces pensó en la medicación para el corazón que tenía en el armario, para 3 meses, que valía aproximadamente $2.500 si se la vendía a la farmacia bajo mano, algo que había oído susurrar a otros ancianos en la clínica. «Mamá, ¿en qué estás pensando?» La voz sobresaltó a todos. Linda Morrison estaba en la puerta. Había venido en coche desde Seattle tras la llamada desesperada de Betty. La hija de Margaret parecía agotada, estresada, más vieja que sus 45 años. Betty dijo que tenías algún tipo de crisis con el perro. La sala de exploración de repente se sintió demasiado pequeña. Los ojos de Linda lo abarcaron todo. Su madre sosteniendo un cachorro moribundo, un pastor alemán herido, las imágenes de un hombre muerto en el portátil de un adolescente. «Mamá, ¿en qué te has metido?» Un pastor alemán, las imágenes de un hombre muerto en el portátil de un adolescente. «Mamá, ¿en qué te has metido?» «Es el perro de Robert Hayes», dijo Margaret simplemente. «¿Te acuerdas de Robert?» Estaba en el funeral de papá. El rostro de Linda pasó por varias expresiones antes de quedarse en frustración. ¿El agente que dejó morir a papá? ¿Y ahora qué? ¿Gastar el dinero que no tenemos en su perro? Mamá, llevo meses intentando decírtelo. Ya no puedes permitirte esa casa. No puedes pagar tus medicamentos y ahora intentas salvar a un perro. $3.000, dijo el doctor Chen en voz baja. Es lo mínimo para la operación, $3.000. Linda. Chen lo dijo en voz baja. Es lo mínimo para la operación. 3.000. Linda se rió, pero era una risa amarga. Mamá, ¿tienes $3.000? Margaret apretó la bolsa de cuero con fuerza. $500 y una moneda conmemorativa. La voz de Tom resonaba en su memoria. A veces, lo correcto es lo más difícil de hacer. Lo había dicho la mañana en que se marchó a su último turno, la mañana en que entró en ese banco para impedir un robo y nunca volvió a casa. «¿Venderé mis medicamentos?», se oyó decir a Margaret. «Tengo pastillas para el corazón para 3 meses. Valen. ¿Qué vas a hacer?» La voz de Linda se elevó hasta casi un grito. «Mamá, las necesitas para vivir». «Y este cachorro necesita una operación para vivir», replicó Margaret. «Y Sasha necesita tratamiento para sus heridas». Y Robert Hayes murió solo, entrenando a su perro para que encontrara a la única persona en la que confiaba para hacer lo correcto, a mí, la mujer que ni siquiera pudo mirarlo en el funeral de Tom, la mujer que lo culpó por sobrevivir cuando Tom no lo hizo. Sasha, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se movió de repente. Caminó cojeando hasta Linda, se sentó y extendió una pata. Un comportamiento entrenado, se dio cuenta Margaret, un saludo, una petición de confianza. Linda se quedó mirando la pata. La dignidad en el porte de la perra a pesar de sus heridas, la inteligencia en esos ojos ámbar. «Esto es una locura», susurró Linda, pero se arrodilló y tomó la pata que le ofrecían. Sasha movió la cola una vez, débilmente. «A veces»,
dijo Margaret, de pie con la cachorra aún acunada contra su pecho. Loca es solo otra palabra para esperanza. Doctor Chen, prepare la cirugía. Yo me encargaré del dinero. Mientras se dirigía hacia la sala de operaciones, Margaret se vio reflejada en la puerta de cristal. Una mujer mayor con manos temblorosas y cabello gris y ralo, sosteniendo a un cachorro moribundo, mientras un perro policía herido la seguía con absoluta confianza. No era la imagen de la competente enfermera de traumatología que había sido. Pero tal vez, solo tal vez, era la imagen de en quien estaba destinada a convertirse. La casa del 4247 de Elm Street, se erigía como una lápida contra el cielo de la tarde, con las ventanas oscuras a pesar de la luz del sol otoñal. Margaret se acercó a la casa de Robert Hayes con Sasha cojeando a su lado, las orejas del perro erguidas en señal de reconocimiento. La llave estaba donde Robert había dicho que estaría en su vídeo, debajo de una roca pintada con forma de gato dormido, un toque de fantasía que parecía en desacuerdo con lo que Margaret recordaba del serio oficial. A él también le encantaban los gatos, le susurró a Sasha, que gimió suavemente y se apretó contra la pierna de Margaret. La puerta principal se abrió para revelar una vida interrumpida, correo esparcido por el suelo, una taza de café en la mesita auxiliar, unas gafas de lectura dobladas cuidadosamente sobre un libro abierto. Pero fueron las paredes las que dejaron sin aliento a Margaret. Las fotografías cubrían todas las superficies, una biografía visual de un hombre al que ella se había negado a conocer. Allí estaba Robert con el uniforme, joven y orgulloso en la graduación de la academia. Robert con varios compañeros caninos a lo largo de los años y allí, en el centro de la pared del salón, una foto que hizo que Margaret se hundiera en el sofá polvoriento. Tom y Robert con los brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo a la cámara delante de su primer coche patrulla. No podían tener más de 25 años, llenos de esperanza y convicción de que podían salvar el mundo. Sasha la llevó a un escritorio en la esquina, arañando un cajón hasta que Margaret lo abrió. Dentro había un diario de cuero, con las páginas llenas de la cuidadosa letra de Robert. La primera entrada estaba fechada 2 años atrás, el día después del funeral de Tom. Tom Sullivan era mi hermano en todo menos en la sangre. Hoy los vi bajarlo a la tierra mientras su esposa, Margaret, permanecía allí como una estatua, negándose a mirarme. Tiene razón en odiarme. Se suponía que debía apoyarlo, 20 años de colaboración, y le fallé cuando más lo necesitaba. El terapeuta dice que la culpa del superviviente es normal. El terapeuta no le cogió la mano a Tom mientras se desangraba, no vio cómo se le apagaba la mirada, no tuvo que decirle a su mujer que su marido había muerto porque yo llegué 3 segundos tarde. Las manos de Margaret temblaban mientras pasaba las páginas. Cada entrada era una ventana al tormento de Robert. Escribió sobre la investigación del robo del banco, el descubrimiento de que el compañero habitual de Tom, el agente Dale Morrison, había estado pasando información a los ladrones. Morrison se había dado de baja por enfermedad ese día, dejando a Tom solo en una emboscada. Robert había llegado como refuerzo, pero demasiado tarde. Nunca pude decirle la verdad a Margaret, decía una entrada. ¿Cómo podría destruir la memoria de Tom revelando la traición de su compañero? Ella necesitaba que Tom siguiera siendo un héroe. Así que dejé que me odiara a mí. Es una pequeña penitencia por mi fracaso. El diario cambió de tono hace 1 año con una sola línea. Cáncer de páncreas en fase 4, de 6 a 12 meses. Sasha sabe que algo va mal. A partir de entonces, las entradas se convirtieron en un plan meticuloso. Robert había pasado el tiempo que le quedaba entrenando a Sasha para una misión final. Páginas y páginas de notas detallaban su estrategia. Sasha responde al olor de Tom en su vieja chaqueta. Ruta ensayada hasta la casa de Margaret. Ella necesitará a alguien cuando yo ya no esté, y Margaret necesitará un propósito. 2 almas rotas podrían curarse mutuamente. Un documento doblado cayó de entre las páginas. El testamento de Robert, debidamente notariado. El nombre de Margaret. Saltaba a la vista. Le había dejado todo. La casa, su pensión, su seguro de vida y a Sasha. La carta adjunta estaba fechada 1 semana antes de su muerte. Margaret, si estás leyendo esto, es que Sasha te ha encontrado. Sé que me odias y lo he aceptado como mi cruz, pero Tom me hizo prometer algo la semana antes de morir. Estaba preocupado por ti,
Decía que trabajabas demasiado, que te preocupabas demasiado, que te agotarías salvando a los demás y te olvidarías de salvarte a ti misma. Me hizo jurar que si le pasaba algo, me aseguraría de que tú estuvieras bien. No pude salvarlo, pero quizá aún pueda cumplir esa promesa. Sasha es la mejor perra que he adiestrado nunca. Te protegerá, te querrá y te dará una razón para seguir adelante. El dinero también es idea de Tom. Siempre decía que las enfermeras jubiladas nunca deberían tener que elegir entre la medicina y la comida. Por favor, no dejes que el orgullo te impida aceptar lo que Tom hubiera querido que tuvieras. Robert. Margaret sollozaba ahora, años de dolor congelado resquebrajándose como el hielo en primavera. Sasha apoyó la cabeza en el regazo de Margaret, ofreciéndole el consuelo que le habían enseñado a dar. En otra habitación, sonó el teléfono y el contestador automático respondió con la voz de Robert. Ha llamado a Robert Hayes. Probablemente estoy fuera con Sasha. Deje un mensaje. Señor Hayes, le habla el departamento de facturación de Portland General. Su cuenta está vencida. El total de sus tratamientos contra el cáncer asciende ahora a $847,000. Póngase en contacto con nosotros para acordar un plan de pago. Margaret se quedó mirando la máquina. $800,000. Robert se había arruinado con tratamientos que no funcionaban y aún así había encontrado la manera de dejarle dinero. Investigó más y encontró frascos de medicamentos, los mismos que ella tomaba, pero con la receta de Robert. Los había estado acumulando. Había una nota pegada a la caja. Sé que Margaret toma Carvedilol, la misma dosis que yo. Por favor, asegúrate de que se lo dé. En la cocina, encontró los artículos de Sasha meticulosamente organizados. Comida premium para perros, medicamentos, registros veterinarios que mostraban su reciente embarazo. Una carpeta con la etiqueta «Cachorros de Sasha» contenía los contratos de compra. Robert tenía hogares preparados para cada cachorro con los depósitos ya pagados. $3,000 en depósitos, la cantidad exacta necesaria para la cirugía de emergencia. Lo había planeado todo, susurró Margaret. Sasha ladró una vez, moviendo la cola a pesar de sus heridas, y condujo a Margaret al garaje. Allí, cubierta con una lona, había una furgoneta modificada para el transporte de perros policía. Las llaves colgaban de un gancho con una etiqueta que decía, «Para Margaret, título transferido a tu nombre». Betty llamó mientras Margaret permanecía abrumada en el garaje. «El cachorro ha salido de quirófano. El doctor Chen dice que todo ha ido bien pero que necesita hablar con usted sobre Sasha. Y sobre Margaret. Hay gente aquí. Mucha gente». El aparcamiento de la clínica veterinaria estaba abarrotado cuando Margaret llegó en la furgoneta de Robert. Había equipos de noticias, coches de policía y lo que parecía la mitad de la unidad K9 de Portland. Un oficial mayor se acercó cuando ella aparcó. «Sra. Sullivan, soy el capitán Mike Wheeler. Trabajé con Robert durante 15 años». Su voz estaba cargada de emoción. «¿Es cierto? ¿Es esa Sasha? ¿Y la encontró tal y como Robert la entrenó?» La historia salió a la luz mientras Margaret estaba rodeada de oficiales que habían conocido a Robert, cada uno añadiendo piezas al rompecabezas. Robert había sido una leyenda en la unidad canina, su perro había salvado innumerables vidas. Pero tras la muerte de Tom y su diagnóstico, se había obsesionado con una última misión. «Hablaba de usted todo el tiempo», dijo un joven agente, «de que era la mejor enfermera de traumatología que había tenido Portland, de que Tom alardeaba constantemente de usted. Cuando Robert enfermó, lo único que le preocupaba era asegurarse de que tú estuvieras bien». El doctor Chen salió de la clínica. «Sra. Sullivan, el cachorro está estable. Necesitará cuidados intensivos durante unos días, pero se recuperará por completo. Sin embargo, Sasha. Sus heridas son más graves de lo que pensábamos inicialmente. Las mordeduras del coyote se han infectado y está gravemente desnutrida. Necesita tratamiento inmediato, pero... ¿Pero qué?» La voz de Margaret era firme, el mismo tono que había usado cuando los médicos dudaron en la sala de urgencias. «Ha estado ocultando el dolor que siente. Va a ser caro, probablemente otros $5,000, y necesitará meses de rehabilitación». «Tendrá todo lo que necesite», interrumpió el capitán Wheeler. «El departamento cuida de los suyos, incluso de los caninos jubilados. Robert me salvó la vida 3 veces.
Es lo mínimo que podemos hacer. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de actividad que recordó a Margaret sus días en la unidad de traumatología. Los agentes organizaban una recaudación de fondos. Se llamaba a especialistas veterinarios. Los equipos de noticias difundían la historia de una leal perra policía que había cumplido el último deseo de su adiestradora. La publicación de Sarah Chen en las redes sociales, perro héroe recorre 15 millas para salvar cachorros y encontrar al amigo de su adiestrador, se hizo viral en cuestión de horas. Pero fue la reacción de Linda lo que más sorprendió a Margaret. Su hija había permanecido en silencio durante el caos, observando a su madre coordinar todo con la misma eficiencia con la que había dirigido una sala de urgencias. Finalmente, al caer la tarde, Linda la llevó aparte. «He buscado a Robert Hayes en Google», le dijo en voz baja. «Hay docenas de noticias. Perros que entrenó, vidas que salvó. Hay un vídeo de hace 5 años en el que Sasha alerta de un niño secuestrado en el maletero de un coche. El niño sobrevivió gracias a ella». La voz de Linda se quebró. «Y hay otro del día en que murió papá». La voz de Linda se quebró. «Y hay uno del día en que murió papá». Las imágenes de seguridad del banco. «Mamá». Robert corrió directamente hacia los disparos para intentar llegar hasta papá. Le dispararon 2 veces. No le falló a papá. Casi muere intentando salvarlo. Margaret sintió que las rodillas le temblaban. Linda la sujetó y la llevó a un banco fuera de la clínica. «¿Por qué nadie me lo dijo?» «Las imágenes fueron selladas durante la investigación de Morrison», dijo el capitán Wheeler, que lo había oído por casualidad. Robert insistió. Dijo que ya habías pasado por bastante. Morrison se declaró culpable y le condenaron a entre 25 años y cadena perpetua. Pero Robert nos hizo prometer que no diríamos nada. Dijo que Tom no querría que su familia tuviera que lidiar con esa traición además de todo lo demás. Esa noche, Margaret se sentó en la clínica con Sasha y el cachorro al que había llamado Phoenix. La pastora alemana, a pesar de su propio dolor, vigilaba atentamente a su bebé superviviente. La dedicación de esos ojos ámbar le recordaron a Margaret a todas las buenas enfermeras con las que había trabajado, las que cuidaban de los pacientes incluso cuando ya habían terminado su turno, las que trabajaban hasta el agotamiento y a pesar de las lesiones porque alguien las necesitaba. «Lo juzgué mal», le dijo Margaret a Sasha. «Robert, quiero decir, estaba tan enfadada, tan perdida en mi propio dolor, que no pude ver su... Llevaba 2 años cargando con esa culpa, planeó todo esto mientras se moría de cáncer y nunca dijo una palabra para defenderse». Sasha movió débilmente la cola y extendió una pata para apoyarla en la rodilla de Margaret. En ese momento, Margaret lo entendió. No se trataba solo de salvar perros o cumplir los últimos deseos de alguien. Se trataba de la redención, la de Robert, la suya, quizás incluso la de Tom. 3 vidas unidas por la tragedia, que encontraban un camino hacia adelante a través de un acto de amor que trascendía las especies. Su teléfono vibró con mensajes. La recaudación de fondos había recaudado $30 en 6 horas. Grupos de veteranos se estaban organizando para ayudar con las reparaciones de la casa. Una cadena de noticias local quería hacer un reportaje sobre los perros policía y sus adiestradores, pero lo más importante era un mensaje de Linda. «Mamá, he estado pensando. Quizás no se trate de elegir entre tu salud y ayudar a los demás. Quizás se trata de encontrar la manera de hacer ambas cosas. Voy a pedir una excedencia por motivos familiares. Voy a volver a casa. Lo resolveremos juntas». Margaret miró a Phoenix, cuyo pequeño pecho subía y bajaba con regularidad. Luego miró a Sasha, guardiana y madre, protectora entrenada y alma afligida. Por la mañana iría al funeral de Robert, un servicio que acababa de saber que se había retrasado porque no tenía familia que lo reclamara. Se pararía donde se había negado a pararse 2 años atrás, ofreciendo el perdón que le había negado y aceptando el regalo que él le había dado incluso en la muerte. «Lo lograste, niña», le susurró a Sasha. «Me encontraste, tal como él te enseñó. Pero creo que tal vez yo necesitaba que me encontraran». Afuera, Portland se preparaba para la noche, pero dentro de la clínica, 3 corazones latían al unísono. Una mujer, un perro y un cachorro, unidos por la pérdida y el amor, comenzaban el largo viaje hacia la curación que Robert Hayes había puesto en marcha con su último acto de fe. Los monitores de la unidad cardíaca del Portland General
Emitían pitidos mecánicos con insistencia mientras el ritmo cardíaco de Margaret Sullivan se tambaleaba en la pantalla. Se había desmayado en el estacionamiento de la clínica veterinaria justo cuando le estaban quitando el tubo de respiración a Phoenix, con la mano apretada contra el pecho y el rostro gris de dolor. No le pasó desapercibida la amarga ironía. Había dejado de tomar su medicación para el corazón para salvar el corazón de un cachorro y ahora el suyo estaba fallando. Sra. Sullivan, ¿tiene fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida?, explicó la Dra. Catherine Morgan, con un tono que Margaret reconocía por su propia experiencia dando malas noticias. Sus niveles de troponina indican que ha sufrido un pequeño episodio cardíaco. ¿Cuándo tomó el Carbidolol por última vez? Hace 4 días, admitió Margaret, con voz débil pero firme. Linda se sentó junto a la cama, con el rostro desencajado por la furia y el miedo, mientras que a través de la ventana Margaret podía ver a Sasha en el pasillo. La pastilla de carbamazepina se había deshecho en su mano. Vendiste tu medicación para el corazón por un perro. Un perro. No es solo un perro, susurró Margaret, observando cómo Sasha aguzaba las orejas al oír su voz. Una promesa. Un legado. Tom lo habría entendido. La ironía se acentuó cuando Margaret supo en qué planta estaba. La misma unidad de cardiología donde Tom había sido declarado muerto 2 años atrás. El mismo médico que la atendía, el doctor Morgan, que había trabajado desesperadamente para salvarlo, e incluso algunas de las mismas enfermeras que reconocieron a Margaret e intercambiaron miradas cargadas de recuerdos. Su fracción de eyección ha bajado al 35%, continuó el doctor Morgan. Necesita una cardioversión inmediata y un tratamiento farmacológico agresivo. Sin eso, no hizo necesario terminar. Margaret había dado el mismo pronóstico docenas de veces. Sin tratamiento, su corazón continuaría su baile errático hasta detenerse por completo. A través de la ventana, vio a Sasha ponerse de pie de repente, su alerta entrenada atravesando su propio dolor. Un momento después, los monitores de toda la unidad cardíaca comenzaron a sonar. La memoria muscular de Margaret se activó. Ese patrón de alarma significaba que alguien estaba en parada cardíaca. A pesar de sus propios cables y vías intravenosas, intentó incorporarse. Habitación 314, oyó gritar a una enfermera. El señor Jameson está en taquicardia ventricular. Sasha ya se estaba moviendo, olvidándose de su pierna herida, mientras empujaba la puerta entreabierta de la habitación 314. Margaret oyó gritos de sorpresa, luego de asombro. Cuando llegó la seguridad, Sasha se había colocado a la cabecera de la cama, realizando el comportamiento de alerta para el que había sido entrenada, arañando el pecho del paciente y ladrando con un patrón específico. Alertó 30 segundos antes de que se produjera la arritmia, informó una enfermera atónita. El paciente hablaba con normalidad, no mostraba síntomas, pero la perra lo sabía. El doctor Morgan miró a través de la ventana de Margaret a Sasha, que había vuelto a su vigilia a pesar de los intentos de los guardias de seguridad de acompañarla fuera. ¿Es esa la perra policía de las noticias, la que te encontró? Es una perra de alerta médica certificada, explicó Margaret, recordando los certificados que había encontrado en la casa de Robert. Entrenada para detectar eventos cardíacos, convulsiones y crisis diabéticas, Robert la había adiestrado más allá del trabajo canino estándar. Necesitamos que se vaya de aquí, declaró un administrador del hospital que llegó con papeleo y normativas. Este es un entorno estéril, no podemos tener animales. Fue interrumpido por otra alarma. Sasha ya se estaba moviendo, esta vez hacia la habitación 308. Una anciana en crisis diabética, con el azúcar en sangre en picado. Una vez más, Sasha lo había detectado antes que los monitores, antes de que los síntomas se volvieran críticos. El personal de enfermería intercambió miradas. En 5 minutos, esta perra herida había salvado potencialmente 2 vidas. «Mamá», dijo Linda lentamente, observando la escena. «Esa perra está haciendo lo que tú solías hacer, está salvando vidas». Margaret asintió débilmente. Robert lo sabía. Él la entrenó para ser más que una perra policía. La convirtió en una guardiana y me la envió porque se detuvo luchando por asimilarlo. Porque sabía que yo necesitaba volver a sentirme necesaria. La doctora Morgan tomó una decisión que más tarde le costaría una reprimenda, pero le valió la eterna gratitud de Margaret. Deje que el perro se quede.
Ponga seguridad fuera si es necesario, pero ese animal acaba de demostrar que controla mejor el corazón que nuestro equipo de $1 millón. Sra. Sullivan, ¿le avisaría Sasha si estuviera en peligro? Como si respondiera, Sasha cojeó hasta la puerta de Margaret, se sentó y comenzó su comportamiento de alerta, un gemido específico combinado con dar patadas al suelo. Segundos después, los monitores de Margaret gritaron, V-Touch. La habitación se llenó de personal médico mientras el corazón de Margaret se rebelaba contra la falta de medicación. Ella lo sabía, susurró una enfermera. 10 segundos o que los monitores, la perra lo sabía. La cardioversión fue un éxito, pero por los pelos. Mientras Margaret se recuperaba de la sedación, oyó al Dr. Morgan discutir con alguien en el pasillo. La voz de Linda se unió a la del Dr. Morgan, y luego otras. Se había extendido la noticia de que un perro policía herido estaba proporcionando un mejor monitoreo cardíaco que el equipo del hospital, y la sensación mediática crecía por momentos. No me importan sus políticas, decía Linda, con la misma voz firme que Margaret recordaba de su adolescencia. Ese perro acaba de salvar la vida de mi madre. Se queda, dijo cuando Margaret se despertó del todo. La habitación había cambiado por completo. Alguien, probablemente las enfermeras que la recordaban, había hecho varias excepciones. Sasha yacía en una manta estéril junto a la cama, con un puerto intravenoso colocado profesionalmente para administrarle los antibióticos. Cerca había una incubadora prestada de la UCI neonatal. El reencuentro entre la madre y la cachorra se había permitido gracias a una excepción para animales de terapia que, técnicamente, no existía. Todo el hospital está hablando de ello, dijo Linda, apretando la mano de Margaret. Un perro que puede detectar ataques cardíacos antes de que ocurran. Los equipos de noticias lo están calificando de milagro. No es un milagro, corrigió Margaret, con voz más firme. Entrenamiento, amor. Un propósito. Miró a Sasha, que, a pesar de su propio dolor, mantenía una vigilancia atenta. Robert sabía lo que hacía. No solo me dio un perro, me dio una compañera. Durante las siguientes 24 horas, Sasha demostró su valía en repetidas ocasiones. Alertó de un paciente postoperatorio que estaba desarrollando una embolia pulmonar, de un niño que estaba a punto de sufrir una convulsión y de un anciano cuyo marcapasos no funcionaba correctamente. Cada vez, sus advertencias se produjeron minutos antes de que aparecieran los síntomas clínicos. El departamento legal del hospital era un caos, pero el personal médico se había convertido en sus feroces defensores. Está demostrando una tasa de precisión del 100%, informó el Dr. Morgan al comité de ética, reunido apresuradamente. En mis 30 años de medicina, nunca había visto nada igual. Está especialmente en sintonía con la Sra. Sullivan, alertando incluso de cambios menores en el ritmo cardíaco. Si damos de alta a la Sra. Sullivan sin este perro, básicamente la estamos enviando a casa sin un monitor cardíaco. La decisión del comité se vio interrumpida por una noticia de última hora en la televisión de la sala de espera. El Departamento de Policía de Portland había anunciado una iniciativa municipal para financiar perros de alerta médica para pacientes cardíacos denominada Programa Conmemorativo Robert Hayes. La historia del viaje de Sasha había cautivado al público y las donaciones estaban llegando a raudales. Lo ha conseguido, susurró Margaret con lágrimas en los ojos. Incluso muerto, Robert sigue salvando vidas. Linda había permanecido en silencio durante toda la reunión del comité, pero ahora se puso de pie. Mi madre renunció a su medicación para salvar una vida. Lo ha hecho durante toda su carrera, anteponiendo a los demás, salvando a desconocidos a costa de sí misma. He pasado años enfadada con ella por perderse recitales y partidos de fútbol porque alguien necesitaba una operación de urgencia. Le molestaba que tuviera más fotos de pacientes a los que había salvado que de mis obras de teatro del colegio. Hizo una pausa, miró a Sasha y luego a su madre. Pero al ver a este perro, entrenado por un hombre que mi madre creía que le había fallado, enviado a buscarla porque sabía que ella haría lo correcto incluso a costa de sí misma, finalmente lo entendí. Así es ella. Así es como se enamoró mi padre. Y en lugar de intentar encerrarla en una residencia de ancianos, tal vez debería estar ayudándola a encontrar una manera de seguir siendo quien es. La decisión del comité fue unánime, pero sin precedentes.
Sasha obtendría la acreditación como perro de terapia con privilegios especiales que le permitirían quedarse con Margaret tanto en el hospital como después del alta. A cambio, Margaret colaboraría con el hospital para desarrollar un programa de perros de alerta médica utilizando su experiencia como enfermera y las habilidades de Sasha para entrenar a otros. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Portland, Margaret sostenía a Phoenix mientras Sasha yacía a su lado, permitiéndose por fin mostrar su propio agotamiento. El cachorro estaba creciendo sano, moviendo su pequeña cola mientras mamaba del biberón. El Sun Juan de la vida, madre para el cachorro, mujer para el perro, propósito para el alma, parecía completo. «El funeral de Robert es mañana», dijo Linda en voz baja. «La policía le va a dar todos los honores. Te han pedido que digas unas palabras». Margaret asintió. «Se lo debo. Le debo mucho más que eso. Mamá, hay algo más. La casa, le debo mucho más que eso. Mamá, hay algo más. La casa de Robert. Miré la escritura de transferencia. No te la dejó simplemente a ti. La dejó en fideicomiso con un propósito específico. El Centro Robert y Tom Memorial para el adiestramiento de perros de terapia. Tenía planos arquitectónicos y los permisos listos. Solo faltaba alguien que lo dirigiera. El monitor cardíaco de Margaret mostró una breve irregularidad. Emoción, no angustia. Sasha levantó la cabeza, comprobó y volvió a recostarse. «Pensó en todo», dijo Margaret. «Incluso me dio una forma de utilizar mis habilidades sin volver al hospital. Adiestrar perros para salvar vidas. Enseñar a las familias a qué deben estar atentas. Ser útil de nuevo. Ser tú misma de nuevo», corrigió Linda. «Papá solía decir que habías nacido para salvar vidas». Quizás Robert lo entendía mejor que cualquiera de nosotros. Al caer la noche sobre el Portland General, la unidad de cardiología se sumió en una paz inusual. Las enfermeras buscaban excusas para pasar por la habitación 312, donde una viuda, un perro de guerra y un cachorro huérfano habían formado una familia improbable. Los monitores pitaban constantemente. La respiración de Sasha se sincronizaba con la de Margaret, mientras Phoenix soñaba pequeños sueños de cachorro. Mañana sería el funeral de Robert, habría que tomar decisiones sobre el futuro y afrontar el reto de construir algo a partir del dolor. Pero esa noche, en una habitación donde la muerte lo había arrebatado todo, la vida había encontrado la manera de florecer de nuevo. El círculo que se había iniciado con la muerte de Tom se cerraba con una belleza significativa, no como un final, sino como una transformación. El círculo que había comenzado con la muerte de Tom se cerraba con una belleza decidida, no como un final, sino como una transformación. Margaret se sumió en el sueño, con la mano descansando sobre la cabeza de Sasha. Justo antes de perder el conocimiento, susurró. «Gracias, Robert. Mensaje recibido». La cola de Sasha dio un golpe en respuesta, y, en algún lugar del más allá, dos policías, compañeros en la vida y en la muerte, sonrieron. La consulta del especialista en Seattle olía a antiséptico y miedo, el tipo de ambiente estéril en el que Margaret había pasado 40 años. Pero ahora estaba sentada al otro lado del escritorio, con Phoenix acunado en sus brazos, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre a pesar de los antibióticos. El doctor, Richard Whitman, el internista veterinario más destacado del noroeste, estudió los resultados de las pruebas con el ceño fruncido. Una expresión que Margaret reconocía bien, la de un profesional médico a punto de dar una noticia devastadora. «La infección se ha extendido al torrente sanguíneo», dijo el doctor Whitman, con voz suave pero firme. «El ataque del coyote EO introdujo una bacteria resistente a los antibióticos habituales. Estamos barajando una terapia intravenosa agresiva y una posible cirugía para desbridar el tejido infectado». E incluso así añadió, sin terminar la frase, Margaret escuchó las palabras que no pronunció. «Incluso así, el cachorro podría no sobrevivir». «¿Cuánto costará?», preguntó Linda, apretando el hombro de Margaret. «Entre 15 y 20.000 dólares, como mínimo. Y, para ser sincero, sus posibilidades son de un 30%. Su sistema inmunológico estaba demasiado debilitado por la exposición y la desnutrición, si fuera más mayor y más fuerte. Otro rastro perdido, otra verdad no dicha». Margaret miró a Phoenix, con los ojos vidriosos por la fiebre y el diminuto cuerpo temblando a pesar de la manta que lo abrigaba. A su lado, Sasha gemía suavemente,
con el hocico tocando la cabeza de su cachorro con infinita ternura. La recuperación de la madre había sido notable. Los antibióticos y los cuidados habían funcionado, pero parecía entender lo que los humanos estaban discutiendo. «Mamá», dijo Linda en voz baja, $20. Eso es casi todo el dinero del seguro de Robert, y el médico dijo que solo un 30%. «Lo he oído», respondió Margaret, con voz firme a pesar del torbellino que se formaba en su pecho. «Ya he dado esas probabilidades antes. He dicho a las familias que consideren la calidad de vida, que piensen en dejarlo ir». Ajustó a Phoenix en sus brazos, sintiendo sus débiles latidos contra su palma. Siempre me odié un poco por esas conversaciones. El viaje de vuelta a Portland fue silencioso, salvo por la respiración entrecortada de Phoenix y los ocasionales gemidos de Sasha. Margaret había firmado la autorización para el tratamiento y comprometido el dinero, sabiendo que todo podría ser en vano. La parte racional de su cerebro, la enfermera que había tomado miles de decisiones médicas difíciles, gritaba que era una locura. $20 por un 30% de posibilidades de salvar la vida de un perro. Pero la otra parte, la parte que había acunado a soldados moribundos en Vietnam, que se había negado a rendirse en casos que otras enfermeras habían dado por perdidos, esa parte susurraba: a veces, un 30% es suficiente. El tráfico en la I-5 se detuvo justo a las afueras de Olympia. Un accidente más adelante, informaba la radio. Varios vehículos. Se esperaban víctimas mortales. Margaret estaba comprobando la respiración de Phoenix cuando Sasha de repente empezó a ladrar frenéticamente, arañando la puerta de la furgoneta con desesperación. «Sasha, ¿qué pasa?», empezó Margaret, pero se quedó paralizada. No era la ansiedad habitual. Era el comportamiento de alerta de Sasha, pero amplificado, urgente. Sin pensarlo, Margaret se detuvo en el arcén. Cogió su viejo botiquín de debajo del asiento, un hábito que nunca había perdido, y abrió la puerta. Sasha salió disparada, cojeando pero decidida, dirigiéndose hacia el lugar del accidente, a unos 400 metros. Margaret la siguió, dejando a Linda con Phoenix, su memoria muscular anulando las protestas de su cuerpo de 68 años. Lo que encontró hizo que sus instintos de enfermera de trauma se pusieran en marcha. Una camioneta se había volcado, aplastando un sedán más pequeño. Los primeros en responder aún no habían llegado. Los civiles estaban de pie, en estado de shock, algunos filmando con sus teléfonos, ninguno ayudando. Pero Sasha ya estaba junto al sedán, alertando frenéticamente en la puerta trasera. «No hay nadie ahí atrás», dijo un transeúnte. «Lo hemos comprobado. Solo el conductor y él está». Margaret lo ignoró, confiando en el entrenamiento de Sasha por encima de la valoración de un civil. Abrió la puerta trasera y encontró lo que Sasha había detectado. Una silla de coche volcada hacia adelante y, debajo, un niño pequeño, inconsciente pero vivo. El niño había quedado oculto por la posición del asiento, invisible a una inspección superficial. «Llama al 911 otra vez», ordenó Margaret, con la autoridad que alguna vez había dirigido equipos de trauma. «Diles que tenemos un paciente pediátrico, de aproximadamente 2 años, inconsciente, con posibles lesiones internas». Sus manos se movieron automáticamente. Vías respiratorias, respiración, circulación. El niño respiraba, pero de forma superficial, con pulso débil y pupilas reactivas pero lentas. Margaret estabilizó el pequeño cuello, controló los signos vitales y dio instrucciones con calma, lo que convirtió a los atónitos transeúntes en ayudantes útiles. «Sujete esta gasa aquí. Detenga la ambulancia cuando la vea. Vuelva a comprobar al conductor del camión, Sasha, enséñeles». La pastora alemana, a pesar de sus heridas, trabajó en el lugar como la profesional que era, alertando sobre el camión donde el conductor estaba recuperando la conciencia y avisando a Margaret cuando el estado de la niña cambiaba. Cuando llegaron los paramédicos, Margaret había clasificado a 3 pacientes, dirigido los primeros auxilios básicos y posiblemente salvado la vida de la niña. «Señora, ¿es usted médico?», preguntó el paramédico jefe, haciéndose cargo de la situación con evidente alivio al encontrar a alguien competente. «Enfermera de urgencias jubilada», respondió Margaret. Y luego se tambaleó al desaparecer la adrenalina. «Mi perra. Está entrenada para la detección médica. Ella encontró al niño. No fue hasta que volvieron a la furgoneta, de camino a Seattle,
cuando se dio cuenta de la gravedad de lo que había pasado. Había reaccionado sin pensar, volviendo al papel que la había definido durante 4 décadas. Y Sasha, herida y agotada, había hecho lo mismo. «Mamá», dijo Linda en voz baja, «no puedes evitarlo, ¿verdad? Y ves a alguien que necesita ayuda y actúas». «Robert lo sabía», respondió Margaret, viendo cómo Sasha se acurrucaba protectora alrededor de Phoenix en su transportín. «Él sabía que salvaría a Phoenix porque eso es lo que soy, igual que él sabía que Sasha encontraría a ese niño porque eso es lo que ella es. Todos hacemos lo que nos han enseñado, lo que hemos nacido para hacer». En la clínica especializada, Phoenix fue trasladado inmediatamente a cuidados intensivos. Las horas siguientes se confundieron. Vías intravenosas, oxígeno, medicamentos. Margaret reconoció la medicina humana adaptada a un cachorro diminuto. A ella y a Sasha les permitieron quedarse, ya que el personal reconoció en ellas algo que trascendía la relación normal entre una mascota y sus dueños. «Está bajando la temperatura», informó un técnico alrededor de la medianoche. «El ritmo cardíaco se está estabilizando». Margaret había visto suficientes cambios médicos como para reconocer cuándo estaba cambiando la marea. Phoenix estaba luchando. Su pequeño cuerpo respondía al tratamiento con la misma tenacidad que había mostrado su madre al llevarlo a cuestas durante 15 millas. Sasha también parecía sentirlo, moviendo la cola débilmente por primera vez en horas. Linda había estado en silencio casi toda la noche, pero ahora habló. «La escena del accidente de hoy, la forma en que volviste a ser quien eras. Me di cuenta de algo. Todos estos años he estado tratando de hacerte más pequeña, más segura, más fácil de manejar. Tratando de meterte en una caja con la etiqueta «madre anciana» y frustrándome cuando no cabías». Hizo una pausa, observando a Sasha, que estaba alerta mientras el monitor de Phoenix mostraba una mejora en la saturación de oxígeno. «Pero tú no eres solo mi madre anciana. Eres Margaret Sullivan, la que corrió hacia los disparos en Vietnam para salvar a soldados heridos, la que trabajó turnos de 36 horas durante la crisis del SIDA, cuando otras enfermeras tenían demasiado miedo para tocar a los pacientes, la que salvó vidas hasta el día en que papá murió, y pensaste que tu propósito había muerto con él». «Linda». «No, mamá, déjame terminar. Robert Hayes vio lo que yo no vi. No necesitabas estar recluida en un centro. Necesitabas recordar quién eres. Y él se aseguró de que así fuera, aunque eso significara orquestar todo este escenario imposible desde el más allá». El doctor Whitman entró con una sonrisa que Margaret no esperaba ver. «Sus análisis de sangre están mejorando drásticamente. La combinación de antibióticos está funcionando. Yo aumentaría sus posibilidades al 60%, quizá más. Al 60%, quizá más». Al amanecer en Seattle, Margaret estaba sentada en la UCI con 2 perros. Uno al que ella había salvado la vida y otro que le había salvado la suya a ella. La factura agotaría la mayor parte del dinero del seguro de Robert. Su propia salud seguía siendo precaria sin una medicación constante. La lógica dictaba que todo esto era una locura. Pero la lógica nunca había salvado una vida. El amor sí. La determinación también. La negativa a aceptar un 30% como sentencia de muerte también. Y en algún lugar, estaba segura, Robert Hayes y Tom Sullivan estaban sonriendo. «¿Vamos a conseguirlo?», le susurró a Sasha, que respondió apoyando la cabeza en la rodilla de Margaret. «Todos nosotros. Lo vamos a conseguir». Afuera, la ciudad despertaba a otro día de milagros cotidianos. Adentro, una mujer que había vuelto a encontrar su propósito velaba junto a un perro que nunca había perdido el suyo, esperando que una pequeña vida demostrara que a veces el 30% es más que suficiente. La confesión en vídeo se reproducía en el portátil del padre Michael en el silencio de la rectoría de Santa Augustine, con el rostro demacrado pero decidido en la pantalla. Margaret se quedó paralizada, con la mano de Linda agarrándola con fuerza mientras 22 años de una verdad cuidadosamente construida se desmoronaban. «Perdóneme, padre, porque he pecado», comenzó la voz grabada de Robert. «He llevado esto durante 2 años y necesito que alguien sepa la verdad antes de morir. Tom Sullivan no murió porque llegué 3 segundos tarde. Murió porque llegué 3 minutos tarde, discutiendo con la central sobre los protocolos de refuerzo mientras mi mejor amigo caía en una emboscada». Margaret contuvo el aliento en la pantalla. Robert continuó con palabras mesuradas pero cargadas de dolor. «Pero eso no es lo peor. Tom sabía que Dale Morrison estaba involucrado.
Había encontrado pruebas la noche anterior. Fotos, pagos, registros de pagos. Iba a denunciarlo esa mañana. Morrison sabía que Tom lo había descubierto, así que se dio de baja por enfermedad y se aseguró de que Tom entrara solo en ese banco. «Oh, Dios mío», exhaló Linda. «Papá lo sabía». La confesión continuó con una precisión devastadora. Tom había llamado a Robert esa mañana. Le había dicho que se reuniera con él en la comisaría temprano, que tenía algo importante que enseñarle. Pero Robert se había quedado dormido, con resaca por la celebración de un ascenso la noche anterior. Esos 3 minutos, la diferencia entre llegar antes de que Tom saliera de patrulla y llegar después, le habían costado la vida a su compañero. «He dejado que Margaret me odie por haber sobrevivido cuando Tom no lo hizo», decía la imagen de Robert, con lágrimas ahora fluyendo libremente. Mejor eso que saber que Tom murió porque su compañero lo traicionó y su mejor amigo le falló. He pasado 2 años investigando por mi cuenta, construyendo el caso que Tom comenzó. Morrison está ahora en prisión, pero había otros. El robo era parte de una operación más amplia, policías vendiendo información al crimen organizado. Tom estaba a punto de destaparlo todo. El padre Michael detuvo el vídeo. «Hay más, Margaret, pero necesito saber si quieres oírlo». Margaret miró a Sasha, que estaba sentada alerta a su lado, y luego a Phoenix, que dormía plácidamente en su portabebés. La crisis había pasado, pero la recuperación continuaba. «Ponlo», dijo, con voz firme a pesar del terremoto que sentía en el pecho. La siguiente revelación la destrozó por completo. Robert había descubierto que Tom llevaba meses reuniendo pruebas, trabajando solo porque no sabía en quién confiar. El estrés le había afectado a la salud. Había ocultado unos dolores en el pecho y había mantenido en secreto sus visitas al médico. La última prueba estaba en la taquilla de Tom en la comisaría. Una llave de una caja de seguridad y una nota. «Si me pasa algo, dale esto a Margaret. Dile que la quería más que a la justicia». «Encontré la llave», continuó Robert en la pantalla. La caja contenía pruebas suficientes para acabar con 12 agentes corruptos y 3 funcionarios municipales. Lo entregué todo a asuntos internos de forma anónima y me aseguré de que todos pagaran por lo que habían hecho. Pero conservé el último mensaje de Tom para ti. El padre Michael le entregó a Margaret un sobre amarillento por el paso del tiempo. Su nombre estaba escrito con la letra cuidadosa de Tom. Dentro había una sola página. «Mi querida Margaret, si estás leyendo esto, es que mis peores temores se han hecho realidad. Siento no haber podido contarte lo que estaba haciendo. Tenía que protegerte del peligro. Esas personas han matado antes. Pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruían todo lo que habíamos jurado proteger. Sé que te enfadarás por haberte ocultado esto. Sé que sufrirás. Pero, por favor, ten presente que cada mañana, al salir de casa, llevaba tu amor conmigo como una armadura. Me dio el valor necesario para hacer lo que era correcto. Vuelve a ser feliz, mi amor. Tienes demasiada compasión como para desperdiciarla en el dolor. Con todo mi amor, Tom». Margaret finalmente perdió la compostura. 22 años de matrimonio reducidos a una carta que él esperaba que ella nunca leyera. La muerte heroica que ella había imaginado, un robo repentino, mala suerte, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, fue reemplazada por algo mucho más complejo. Tom conocía el peligro. Aún así, había elegido la justicia. «Hay una cosa más», dijo el padre Michael con delicadeza. La última voluntad de Robert. El vídeo se reanudó. Robert, claramente en sus últimos días, se dirigió directamente a la cámara. «Margaret, sé que acabarás viendo esto. Sasha se encargará de ello. La he entrenado para una última misión. Me culpas por la muerte de Tom, y tienes razón. Si hubiera estado allí, si hubiera sido el compañero que él se merecía, quizá podríamos haberlo afrontado juntos. Pero le fallé, y he pasado 2 años fallándote a ti al ocultarte la verdad». Hizo una pausa, luchando por respirar. «Tom me hizo prometer que cuidaría de ti si le pasaba algo. No podía mirarte a la cara. No podía estar cerca de ti sin que la culpa me aplastara. Así que lo estoy haciendo de la única manera que puedo. Sasha no es solo un regalo. Es mi intento de redención. Sabe cómo encontrar el peligro, cómo proteger, cómo curar. Hará por ti lo que yo no pude hacer por Tom.
Estará ahí cuando más lo necesites. La pantalla se quedó en negro. En el silencio que siguió, Margaret sintió que el mundo se reestructuraba en torno a estas nuevas verdades. Tom había sido asesinado por intentar hacer lo correcto. Robert había vivido con una culpa insoportable mientras la protegía de una verdad aún más insoportable. Y ambos hombres, a su manera, habían intentado asegurarse de que ella estuviera bien cuidada después de su muerte. ¿Mamá? La voz de Linda parecía lejana. ¿Estás bien? Margaret miró a su hija, luego a Sasha, que se acercó y se apoyó contra su pierna con el consuelo que le había enseñado. No, dijo con sinceridad, pero estaré bien. El viaje de vuelta a Portland se hizo en un silencio expectante. Phoenix había dado un giro. Le había bajado la fiebre y su pequeño cuerpo luchaba con la tenacidad que había heredado. Las facturas del veterinario eran astronómicas, pero manejables gracias al seguro de Robert. Lo que no era manejable era el peso que Margaret sentía en el pecho. En la casa de Robert, que aún no podía considerar la suya, Margaret se encontró en su estudio, rodeada de pruebas de su investigación, cajas de archivos, fotografías, recortes de periódico, 2 años de trabajo meticuloso, completado incluso cuando el cáncer consumía su cuerpo. Había terminado lo que Tom había empezado. Había conseguido que se hiciera justicia. Todo ello mientras ella le odiaba. «Quería a papá», dijo Linda, estudiando una foto de Tom y Robert en una barbacoa de la policía, con los brazos alrededor de los hombros del otro, riéndose de algún chiste olvidado. Este tipo de culpa, este nivel de sacrificio. No se hace esto por un simple compañero. Él lo amaba. Margaret asintió, comprendiendo todo. La vida de soltero, la dedicación al trabajo, la forma en que Robert miraba a Tom con algo más profundo que la amistad. Tom lo sabía, dijo en voz baja. Nunca dijo nada, pero lo sabía. Y él también amaba a Robert, a su manera. Por eso Robert no podía mirarme a la cara. No era solo culpa por la muerte de Tom. Era el dolor por perder a alguien a quien nunca podría llorar abiertamente. Sasha entró en la habitación con algo en la boca. Lo colocó con cuidado en el regazo de Margaret, un diario de cuero que no había visto antes. Dentro estaba la letra de Robert, pero diferente. Poemas, páginas y páginas de poemas sobre la pérdida, sobre el amor que no podía decir su nombre, sobre ver la felicidad desde afuera. Una entrada destacaba, fechada una semana después del funeral de Tom. Ella está de pie junto a su tumba bajo la lluvia, y yo estoy de pie junto a la verja, separado. Ella tiene derecho a mostrar su dolor en público. Yo aguanto mi corazón roto. Ella era su esposa, lleva su apellido. Yo solo era su amigo, dicen, pero yo lo quería igual y lloro su pérdida en secreto. Oh, Robert, susurró Margaret. Los dos lo hemos perdido. Podríamos haber llorado juntos. Esa noche, mientras Phoenix tomaba el biberón con cada vez más fuerza, y Sasha la vigilaba atentamente, Margaret tomó una decisión. El centro conmemorativo que Robert había planeado se construiría, pero sería más de lo que él había imaginado. Sería un lugar donde se honraría todo tipo de amor, donde se recordaría el sacrificio, donde los corazones rotos, tanto humanos como caninos, podrían encontrar un propósito en el servicio. El centro conmemorativo Robert Hayes y Tom Sullivan, dijo en voz alta, probando las palabras, donde todo amor es válido, toda pérdida es honrada, y toda vida tiene valor. Sasha movió la cola en señal de aprobación contra el suelo. En su transportín, Phoenix chilló y se estiró, con sus diminutas patas alcanzando un futuro que el valor de su madre había asegurado. Y en algún lugar del más allá, 2 hombres que se habían amado en vida, y habían protegido ese amor en la muerte, finalmente encontraron la paz. La verdad no había liberado a Margaret, todavía no, pero le había dado algo que no había tenido en 2 años. Comprensión. Y con la comprensión llegó la posibilidad del perdón. Para Robert, para Tommy, finalmente, para ella misma. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas del centro conmemorativo Robert Hayes y Tom Sullivan, iluminando una transformación que había afectado a mucho más que a unos simples edificios. Margaret estaba de pie en lo que había sido el salón de Robert, ahora convertido en un centro de formación donde personas mayores se sentaban con sus perros de terapia recién asignados, aprendiendo las señales que podrían salvarles la vida. Recuerde, Duches le dará patadas en la pierna así cuando detecte cambios en su nivel de azúcar en sangre,
le demostró Margaret a Edwin Patterson, un diabético de 78 años cuyo aislamiento casi le había matado 2 veces. No es que sea exigente. Te está diciendo que compruebes tus niveles. Al otro lado de la sala, Linda trabajaba con un veterano de Vietnam cuyo trastorno de estrés postraumático lo había mantenido recluido en su casa durante años. Su pastor alemán, entrenado por la propia Sasha, yacía tranquilo a su lado mientras él practicaba salir de casa por primera vez en meses. La transformación de la hija de Margaret había sido tan profunda como la de cualquiera. De intentar encerrar el espíritu de su madre a convertirse en la codirectora del centro, utilizando su perspicacia empresarial para conseguir financiación y ampliar su alcance. Phoenix, ahora un perro joven y robusto con los ojos inteligentes y el temperamento dócil de su madre, demostró su capacidad de alerta ante un grupo de estudiantes de enfermería del Portland General. Había heredado más que el aspecto de Sasha. La capacidad de detectar crisis médicas parecía estar codificada en su ADN, refinada por el paciente entrenamiento de Margaret. ¿Shra Sullivan? Betty Anderson apareció en la puerta. Ya no era la vecina chismosa, sino la coordinadora de voluntarios del centro. El equipo de noticias está aquí para el reportaje. Margaret asintió con la cabeza, enderezándose el nuevo chaleco de servicio, ya no como paciente, sino como instructora. El Portland Tribune estaba realizando una serie sobre programas innovadores para personas mayores, y su pequeño centro se había convertido en algo sin precedentes, un lugar donde las personas mayores se formaban junto a perros, donde antiguos profesionales de la medicina encontraban un nuevo propósito, donde el amor se manifestaba de todas las formas posibles. La entrevista tuvo lugar en el jardín conmemorativo que habían creado detrás de la casa. 2 bancos se enfrentaban, uno con el nombre de Tom y otro con el de Robert. Entre ellos, una fuente donde el agua fluía continuamente, simbolizando cómo el amor y el propósito siguen fluyendo, incluso después de la pérdida. Shra Sullivan, hace 6 meses, se enfrentaba a la posibilidad de ingresar en una residencia asistida. Ahora estás dirigiendo un programa que ha salvado docenas de vidas. ¿Cómo se produjo esta transformación? Margaret apoyó la mano en la cabeza de Sasha mientras pensaba en su respuesta. Creo que pasamos tanto tiempo tratando de protegernos del dolor que olvidamos que el dolor puede ser un maestro. Robert Hayes entendió algo que yo había olvidado, que el propósito no se retira, que el amor no termina con la muerte, sino que se transforma. Señaló hacia el centro, visible a través de la puerta del jardín. Todas las personas que estaban allí habían sido descartadas por alguien, demasiado viejas, demasiado enfermas, demasiado dañadas. Pero al emparejarlas con un perro que ve su valor, que las necesita tanto como ellas necesitan ayuda, ocurren milagros. Edwin Patterson no ha tenido una crisis diabética desde que Duchess llegó a casa. María Santos detectó el derrame cerebral de su marido 20 minutos antes de que aparecieran los síntomas porque su perro la alertó. No son solo mascotas, son compañeros de supervivencia. ¿Y tu propio viaje? Margaret sonrió, con una expresión que llegaba a sus ojos como no lo había hecho en 2 años. Aprendí que el dolor compartido es dolor a medias. Que los secretos que pretenden proteger a veces pueden hacer daño. Que 2 hombres que creía conocer tenían una profundidad que nunca imaginé y que, a veces, el mayor regalo que alguien puede darte es una razón para seguir adelante. Después de la entrevista, Margaret recorrió el centro, observando el caos controlado de las sesiones de entrenamiento. En una esquina, una profesora recientemente viuda aprendía a confiar de nuevo con un gentil perro mestizo. Cerca de un bombero jubilado con Parkinson trabajaba con un collie tranquilo que podía detectar sus temblores antes de que comenzaran. Cada pareja había sido cuidadosamente seleccionada. Cada éxito había costado mucho trabajo. Mamá, Linda llama desde la oficina, los arquitectos están aquí con los planos de ampliación. Van a añadir un ala residencial, no para personas mayores aisladas, sino para los que están en formación, creando una comunidad donde los adiestradores y los perros aprendan juntos. La financiación había llegado de fuentes inesperadas. La Asociación Benéfica de la Policía de Portland, grupos de veteranos que recordaban el servicio de Robert y familias cuyos seres queridos habían sido salvados por las alertas de Sasha en el hospital. Esa tarde, Margaret estaba de pie en el jardín mientras se ponía el sol, con Phoenix y Sasha a su lado. La tumba de Tom en el Riverside Memorial ahora tenía una lápida compañera.
Robert se había trasladado aquí, donde pertenecía. La inscripción decía: «Compañeros en el servicio, unidos en un propósito. Lo hemos conseguido», susurró al aire de la tarde. Todos juntos. La mañana siguiente traería nuevos retos, nuevas vidas que salvar, nuevas alianzas que forjar. Pero esa noche, en una casa que se había convertido en un faro de esperanza, Margaret Sullivan comprendió por fin el verdadero valor del regalo de Robert. No solo le había dado un perro, le había devuelto a sí misma, y al hacerlo, había creado ondas de sanación que se extenderían mucho más allá de lo que cualquiera de ellos hubiera podido imaginar. El amor, había aprendido, no estaba limitado por las convenciones ni restringido por la muerte. Era una fuerza que podía transformar el dolor en propósito, el aislamiento en comunidad y los finales en comienzos. Y a veces llegaba sobre 4 patas, llevando la esperanza en una bolsa de plástico, suplicando una oportunidad para salvarnos a todos. Queridos amigos, si tienen entre 55 y 68 años, quizás se reconozcan en la historia de Margaret, en la taza de café vacía que una vez contenía la bebida matutina de su cónyuge, en los conocimientos médicos que acumulan polvo, en los hijos que llaman con menos frecuencia de lo que esperaban, y en esa sensación abrumadora de que la sociedad ha decidido que ya no son útiles. Pero esto es lo que Robert sabía y que a menudo olvidamos. El propósito no tiene fecha de caducidad. Tanto si eres enfermera jubilada, profesora, mecánico o ama de casa, las habilidades que te han definido durante décadas no desaparecen. Están esperando a ser redirigidas. Margaret pensó que su vida había terminado cuando Tom murió. Pero a veces nuestros mayores regalos llegan disfrazados de pérdida, llegando sobre 4 patas o a través de un golpe inesperado en la puerta. La soledad que sientes no es un veredicto. Es una invitación a descubrir que no estás destinado a ser almacenado o gestionado. Estás destinada a ser importante, a contribuir, a amar y a ser amada de formas que aún no has imaginado. Tu experiencia es el salvavidas de alguien. Tu compasión es la salvación de alguien. ¿Qué habilidad de tus años de trabajo echas más de menos? Si pudieras entrenar a un perro para ayudar a otros como Sasha ayudó a Margaret, ¿qué te gustaría que detectara? ¿La soledad, la enfermedad o la esperanza? Comparte tus opiniones a continuación.